Y el Ejecutivo hasta el momento plantea 20 preguntas para la consulta popular que se enfocan en temas de seguridad, donde se propone cambios en el rol de las Fuerzas Armadas. La ciudadanía opina que deben tomarse medidas para incrementar la seguridad en el país. Son 11 las preguntas que fueron enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a la Corte Constitucional para dar paso a una nueva consulta popular. En su mayoría están enfocadas en temas de seguridad y se proponen cambios en el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué dicen las preguntas? La primera plantea: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme en el anexo de la pregunta 1? Porque tengo entendido que los narcotraficantes tienen un poco más de miedo, por decirlo así, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. O sea, es mucho más fuerte que la policía. Entonces sí, considero que sí, está bien. Ellos tendrían que participar, ellos tienen que ser uno de los ejes fundamentales para controlar la seguridad. Según el abogado especialista constitucional Gonzalo Muñoz, explica que en la actualidad las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad externa, es decir, los límites fronterizos. Las Fuerzas Armadas, como usted conoce, se encargan principalmente o solamente, ¿ya?, de la soberanía, de proteger la soberanía de nuestro país, la soberanía del Ecuador, las fronteras, es decir, de la seguridad externa. ¿Cuáles serían los límites? ¿Qué cosas no podrían realizar los militares? Actualmente los militares no pueden trabajar o ejecutar acciones en temas de seguridad interna siempre y cuando no medie un estado de excepción. Sin embargo, Muñoz agrega que las Fuerzas Armadas ya pueden intervenir dentro del territorio nacional siempre y cuando sea a través de una recomendación del COSEPE. Con un decreto que no es un decreto de estado de excepción, pueda hacer participar a las Fuerzas Armadas. Eso sí, al igual que en el estado de excepción, dicho decreto es sujeto de control político por parte de la Asamblea y de control constitucional por parte de la Corte. Sin embargo, la ciudadanía considera que se deben dar controles permanentes de esta entidad. Me parece excelente la idea, sí, me parece muy bien. Sí, me parece que es una buena alternativa para el país que las Fuerzas Armadas puedan controlar, ¿no? El tema de seguridad es un país que no es muy seguro, la verdad, y me parece una opción valedera. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en ese mismo marco, la tarde del día de ayer, este 8 de enero, el Ejecutivo envió 9 preguntas más a la Corte Constitucional para que se analice su pertinencia. Vamos a revisar cuáles fueron estas preguntas. La primera: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo número 1? Esta es la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el anexo 4? La pregunta número 3, que se propuso la tarde de ayer. ¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 5 como territorio de interés nacional, con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado? Vamos a mirar la pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de leyes urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo número 6? Vamos a mirar qué es lo que dice la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el anexo número 7? Vamos a revisar lo que dice la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional
tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo número 8. La pregunta número 7 que llegó el día de ayer a la Corte Constitucional es: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiance en la dolarización, de acuerdo con el anexo número 9? Revisamos ahora la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice: ¿está usted de acuerdo con que el personal de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal, militar y policial, pertenecientes a la misma función judicial a través de legislación específica, de acuerdo con el anexo número 10? Y finalmente la pregunta número 9 que se entregó el día de ayer. En total, con esta pregunta número 9 sumarían 20 las que ha propuesto el Ejecutivo. La número 9 es: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 11? Estas son las preguntas 20 en total que la Corte deberá analizar el contenido y, según su dictamen, se convocará a la ciudadanía a las urnas. Entonces la Corte Constitucional tiene aún tiempo delimitado para poder analizar estas 20 preguntas que el Ejecutivo ha enviado y luego decidir si se convoca a las urnas a la ciudadanía. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Quédense, porque al retornar estaremos con Lucía Jaramillo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para conversar de lo que ocurre también en el marco legislativo.